Los próximos minutos de clase virtual los vamos a dedicar a hablar de un tema apasionante, la prehistoria. Quizás lo que más conocemos de la prehistoria es esto que tengo a mi espalda, las famosas e impresionantes pinturas rupestres realizadas en el interior de las cuevas, por ejemplo en Altamira. Pero no solamente vamos a conocer este tipo de pinturas, también hablaremos de las distintas etapas de la prehistoria y de los modos de vida de estos primeros homínidos y antepasados nuestros. Pero antes de entrar de lleno en lo que es la prehistoria y todas sus etapas y modos de vida, hemos de recordar algo que ya conocemos pero que no viene mal repasarlo, que son las distintas etapas de la historia. Aquí vemos por un lado la prehistoria, que se extiende desde los 2 millones de años hasta aproximadamente el 35.000 a.C., con la aparición de los primeros escritos que da lugar al fin de la prehistoria y comienzo de la historia propiamente dicha, que se divide en la siguiente etapa. Por un lado, la Edad Antigua, desde ese momento hasta el 476, que es la caída del Imperio Romano Occidente. Después tenemos la Edad Media, un periodo un poco más corto, de 476 a 1453, con la caída del Imperio Bizantino o la llegada de Cristóbal Colón a América, aproximadamente unos 1000 años. Posteriormente comienza la etapa o edad moderna, desde la caída del Imperio Bizantino hasta la Revolución Francesa, y finalmente la edad contemporánea desde ese momento y hasta nuestros días. También podemos decir que prácticamente se está barajando la opción de que hoy día estamos ya en una nueva etapa que tiene que ver un poco con la revolución tecnológica y la edad de la globalización. Siguiendo con la línea del tiempo, aquí podemos observar cómo esa enorme etapa de la prehistoria la vamos a dividir en 3 momentos en función de la tecnología y el material que van a estar trabajando. Por un lado tenemos el Paleolítico, donde se va a trabajar la piedra. La gran revolución del Neolítico será la segunda etapa de la prehistoria, mucho más corta, con la aparición de la agricultura y la ganadería, y finalmente las herramientas de metal, con la aparición de los metales, se va a configurar una nueva etapa de la prehistoria llamada Edad de los Metales, cobre, bronce e hierro. Con la aparición de los textos escritos, hacia el 3500-3000 a.C., damos por finalizada la prehistoria y comienza la etapa de la historia propiamente dicha, con las etapas que anteriormente hemos mencionado. A lo largo de esta extensa etapa de la prehistoria se va a ir produciendo la evolución que todos conocemos como proceso de hominización, es decir, la evolución de hace 4 millones de años del primer homínido conocido como Australopithecus hasta 40.000 años aproximadamente, donde tenemos los homínidos humanos actuales. Este proceso, como digo, se va a llamar hominización. Nosotros somos, por tanto, el resultado de este proceso evolutivo. La especie Homo va a sufrir una evolución muy dispar dependiendo de la propia especie y del lugar donde se encuentre. Va a ser una evolución lenta, una evolución muy difícil y adaptada siempre a las condiciones climáticas. Como digo, va a ser una evolución muy distinta según zonas. Todas las especies se extinguieron por una razón u otra, menos el Sapiens sapiens. Así, por ejemplo, empezando desde atrás, el Homo habilis se le llamó de esta manera porque era capaz de fabricar herramientas. Después hablamos del Homo sapiens neanderthalensis, que se tuvo que adaptar a periodos de mucho frío y por lo tanto tuvo importantes cambios físicos. Y por último el Homo sapiens sapiens, que es nuestro antepasado más reciente, que prácticamente es nuestra propia especie actual. La historia siempre ha ido acompañada de la geografía. ¿Por qué digo esto? Porque en todo este deambular por la prehistoria, los homínidos tuvieron que adaptarse al medio natural, un medio hostil, un medio difícil que supuso importantes cambios físicos. Por ejemplo, aumento de la capacidad craneal de 450 centímetros cúbicos aproximadamente que tenía el Australopithecus a 1450 del Sapiens sapiens. Por otro lado, y muy importante, el bipedismo, es decir, liberan las manos, la columna vertebral se pone erguida y esto le hace poder utilizar las manos para manipular y fabricar utensilios. La reducción de la mandíbula, al fabricar instrumentos con los que poder cortar y manipular los alimentos, le hace que la mandíbula se le reduzca y le permite una mayor capacidad del cerebro. Y por último, van a desarrollar todo el aparato fonador, es decir, van a producir sonidos articulados, que esto va a ir poco a poco dando lugar al desarrollo del lenguaje. No menos importante y asociado a los cambios físicos que hemos descrito anteriormente, vamos a tener unos cambios en el desarrollo de sus capacidades. Van a desarrollar la inteligencia, van a desarrollar un lenguaje, van a desarrollar un pensamiento abstracto que le va a dar lugar a que pongan en marcha manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, por ejemplo las pinturas rupestres o el enterramiento de sus
muertos o otro tipo de adoración y ritual. En esta infografía podemos ver claramente todo este proceso evolutivo que venimos describiendo, cómo desde el primer Australopithecus hasta el Sapiens sapiens, pues sobre todo la capacidad craneal y la mandíbula le ha ido cambiando, convirtiéndose en un cerebro mucho más evolucionado, mucho más grande y una mandíbula mucho más pequeña. Y también podemos comprobar cómo iba poco a poco más erguido. Un Australopithecus muy parecido a los primates, Homo habilis, donde empieza la capacidad hábil de manipular utensilios y hacer herramientas con sus manos liberadas, un Homo erectus, donde ya prácticamente anda erguido y su cerebro va siendo cada vez mayor, Neanderthalensis, donde por motivos climatológicos se vuelve un poco más rudimentario pero mucho más robusto, y finalmente el Sapiens sapiens, pues prácticamente nuestro antepasado. La primera etapa de la prehistoria es el Paleolítico. A su vez es la etapa más larga y antigua de toda la historia. Va desde la aparición del Homo habilis hace 2 millones de años hasta la aparición de la agricultura y ganadería o descubrimiento de agricultura y ganadería hacia el 9000, 10.000 a.C. ¿Por qué se llama Paleolítico? Porque significa piedra antigua. Es un periodo largo de tiempo donde prácticamente se van a dedicar a trabajar la piedra. Al principio de una manera muy rudimentaria y poco a poco la van a ir perfeccionando. Al ser el Paleolítico una etapa muy extensa, se va a dividir, o la vamos a dividir en 3 periodos: el Paleolítico inferior, medio y superior. En primer lugar, el inferior se extiende desde los 2 millones de años hasta aproximadamente 125.000. Van a aparecer o van a desarrollar su actividad durante esta etapa el Homo habilis y el Homo erectus. ¿Qué tecnología van a trabajar? Bueno, la piedra, como ya sabemos. El Homo habilis es una piedra muy rudimentaria, muy poco elaborada, solamente tallada por una cara, mientras que el Homo erectus sí la va a trabajar por las dos caras. Son los famosos bifaces, significa dos caras, las llamadas también hachas de doble cara. El Paleolítico medio se va a extender desde el 125.000 hasta el 40.000, 30.000 aproximadamente. Aquí va a desarrollar su actividad el Neanderthalensis. ¿Qué tecnología va a trabajar? Bueno, seguirá perfeccionando el trabajo de la piedra de sus dos anteriores antepasados, pero sobre todo va a aprovechar las lascas. ¿Qué son las lascas? Son las láminas pequeñitas que van saltando de las piedras, y con ellas, dada su mayor capacidad craneal y poder pensar y desarrollar más, va a hacer objetos mucho más perfeccionados, más minuciosos, como van a ser cuchillos, punzones, puntas de flecha, pequeños arpones, etc. Finalmente, en el Paleolítico superior, es decir, desde los 40.000, 30.000 hasta el 10.000, aparición del Neolítico, desarrollará su actividad o aparecerá como especie evolutiva el Sapiens, es decir, nuestro antepasado más reciente. Dada que también tiene una capacidad craneal prácticamente como la nuestra, va a desarrollar una tecnología mucho más avanzada, un trabajo muy minucioso con los microlitos, es decir, lo que hacía el Neanderthalensis pero mucho más avanzado, y sobre todo va a saber utilizar y realizar utensilios con huesos. De ahí que haga armas muy perfeccionadas y herramientas mucho más eficaces. ¿Cómo era la forma de vida en el Paleolítico? Pues también van a ser muy cambiantes, porque desde unos comienzos donde los homínidos eran carroñeros, se aprovechaban de los despojos de otros animales, dado que no tenían capacidad para realizar otras actividades, pasarán a ser una especie que habitará en una economía depredadora, dedicada a la caza, a la pesca, a la recolección de alimentos, sin preocuparse de reponer, y cuando se le acababa en un lugar, pues evidentemente se iba a otro lado. A esto se le llama una vida nómada, es decir, pasan de un lugar a otro buscando alimentos, buscando caza, buscando pesca. En esta vida nómada, errante, buscando alimentos, transitando de un lugar a otro, se refugiarán en cuevas, también para protegerse de los animales o de la inclemencia meteorológica, y además construirán chozas de barro, de piel de animales, de ramaje, etc. Pero quizá la novedad más importante y el descubrimiento más importante de toda la etapa del Paleolítico fue el fuego, descubierto por el Erectus, por el Homo erectus, pero fue el Neanderthalensis, tiempo después, el que realmente aprendió a controlarlo y a encenderlo. El fuego supuso cambios muy importantes en su forma de vida, como vamos a ver a continuación. Les va a aportar el fuego notables avances y notables mejoras. Por ejemplo, tendrán luz, también tendrán calor, se podrán proteger de animales con las antorchas, y lo más importante, les va a permitir cocinar los alimentos y por lo tanto mantenerlos durante mucho más tiempo, no que antes tenían que consumirlos crudos y en poco tiempo se les pasaba.
En cuanto a las manifestaciones culturales y artísticas, habrá que esperar a la última fase del Paleolítico, esto es el Paleolítico superior, donde el Homo sapiens, ya con un cráneo mucho más avanzado y una capacidad de pensar mucho mayor, va a producir las primeras manifestaciones artísticas y culturales. Van a ser en un principio prueba de que tienen creencias mágico-religiosas, muy vinculadas a la fuerza de la naturaleza y también vinculadas para atraer la fertilidad y la fecundidad de las mujeres. Muchas de estas prácticas mágico-religiosas que realizaban estaban dirigidas para dos cuestiones: propiciar la caza, para ellos muy importante porque de ahí se alimentaban, y para explicar fenómenos, bajo su punto de vista inexplicables, de la naturaleza. A lo largo del Paleolítico superior, como digo, ya se ponían en marcha rituales funerarios de enterramientos de personas fallecidas, lo cual indica el sentimiento que había hacia una vida en el más allá. El neandertalensis hizo importantes enterramientos, situando a los cuerpos en posición fetal, cubiertos con ocre de color, con tierra de color ocre, con flores, y también se le enterraban en muchas ocasiones con utensilios y objetos personales, lo que conocemos como el ajuar, porque creían en la vida en el más allá. Pero no solamente en cultura van a demostrar que ya tienen una gran capacidad de pensar y de razonar, también lo van a demostrar en el arte. En este Paleolítico superior van a aparecer las primeras pinturas sobre pared, o también las primeras esculturas, como digo, para llamar a la fecundidad, para llamar a la fertilidad. Se va a desarrollar, por tanto, el conocido como arte rupestre o parietal, desarrollado sobre las paredes de las cuevas o de los abrigos rocosos. Van a utilizar unos colores muy básicos, con elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el rojo lo van a utilizar mediante la sangre, el negro lo conseguirán con la ceniza del fuego, el ocre con la grasa animal y combinándolo con otros elementos, y el amarillo con la yema de huevo y también combinación con el ocre. Este arte rupestre o parietal se basaba en el dibujo de animales, escenas de caza, vida cotidiana, figuras geométricas, manos plasmadas sobre la pared, símbolos abstractos. Dependiendo del lugar donde estuviéramos, si más al norte de Europa, más al centro de Europa o más hacia el sur, vamos a tener unas pinturas con unas características u otras. En cierto modo, las cuevas con pinturas van a ser como santuarios para ellos y como lugares para ceremonias mágico-religiosas. Unos santuarios que, gracias al descubrimiento del fuego, podían estar permanentemente iluminados con antorchas que realizaban y también con lámparas de tuétano. Por lo tanto, podían pintar en cualquier lugar de la cueva y en cualquier momento del día. Buen ejemplo de estas características de arte rupestre lo tenemos aquí en esta imagen tomada de la cueva de Lascaux en Francia, donde tenemos parte de estas características de colores ocres, colores negros, animales dibujados para atraer la caza. Además del arte rupestre, también nos vamos a encontrar con el llamado arte mobiliar o mueble, es decir, representaciones de figuras humanas, animales o símbolos abstractos que se plasmaban en pequeñas estatuillas o colgantes. Este arte se solía realizar sobre placas de piedra, de marfil, también de huesos, y cabe destacar las llamadas Venus paleolíticas. Como veis en esta imagen, eran pequeñas estatuillas de piedra donde se representaba a la mujer y donde se quería rendir culto a la fertilidad. ¿Qué huellas ha dejado el Paleolítico en la península ibérica? Bien, pues han sido numerosas y muy importantes. Por ejemplo, destaca el descubrimiento de una especie llamada Homo antecessor, que vivió en toda la península ibérica, que aproximadamente la habitó hace 900.000 años y que se dedicaba a cazar, a recolectar, realizaba herramientas de piedra y parece ser que practicaba el canibalismo. ¿Dónde se ha encontrado esto y que realmente está siendo una atracción en el mundo de los científicos a nivel mundial? Pues en el famoso yacimiento de la Sierra de Atapuerca en Burgos. En una de las zonas de esa sierra se halló la Gran Dolina, donde se encontraron miles y miles de huesos de enterramientos, además de otros objetos. También cabe destacar la presencia del Homo neanderthalensis. También se extendió por toda la península ibérica, quizás mucho más que el Homo antecessor, que habitó más bien la parte norte, pero el neanderthalensis en toda la península ibérica. Aproximadamente vivió durante el Paleolítico Medio, y prueba de ello la vamos a tener fundamentalmente en zonas levantinas y zonas del sur. Prueba de ello son los hallazgos, los descubrimientos en yacimientos arqueológicos de zonas de Granada, zonas de Málaga, de Campo Gibraltar, también en el norte de España, en la zona de Asturias. Volviendo a la especie del Homo antecessor,
que no la hemos analizado ni la hemos descrito en la serie evolutiva de todo lo que es la etapa del Paleolítico, tenemos que decir que se llamó así porque era el que antecedía a todas las demás especies que se habían encontrado